Bueno, no sé si está pasando algo o es que Falconite ha dado un golpe de Estado, porque aquí todo puede ser. Pero en fin, don Francisco Rosell, bienvenido. Muy buenos días, Isabel Federico. Sebastián, bien Muy buenos hallado. días. Está llegando con su coche José García Domínguez, nuestro amigo Pepe, y está Rosa Naraviada de un momento a otro. Vamos a ver. La cuestión de la convocatoria electoral. Yo hoy escribo en El Mundo que hay dos posibilidades de futuro para Sánchez, o sea, del futuro que entiende Sánchez para España, que es naturalmente el suyo. Que quiera irse y ser expresidente, o que quiera quedarse y acaudillar a la izquierda cuando el gobierno de la derecha se desgaste, o reeditar el gobierno actual, que es lo que cree que puede hacer. Y esta es la primera cuestión. Y la segunda, que dándole vueltas ayer, digo, vamos a ver, ¿y este tío, hasta que empiecen las elecciones y quede en funciones, cuál es su estatus? ¿Ha dimitido? ¿No ha dimitido? Porque debería ir hoy a la zarzuela, porque el que convoca elecciones es el rey, no el presidente del gobierno. ¿Eso cómo lo ves, Paco? Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos en una fase que era previsible. El gobierno, después del golpe de mano que dieron con la moción de censura y, digamos, la retirada de Rajoy, el gobierno lo dijeron desde el principio, era un comité electoral. Por tanto, hemos vivido 8 meses de una campaña electoral a cuenta del presupuesto y en Falcon, ¿no? Es decir, eso es lo que hemos vivido. Ahora estamos en la segunda fase de esa, entramos directamente en la campaña electoral. Ahora, la cuestión es con qué socios, porque los cálculos que hace Pedro Sánchez es que en aquel momento, pues lógicamente la mejor manera de ir a unas elecciones es desde el gobierno, y que eso le podía dar unos escaños que parece que las encuestas se los reportan, y a partir de ahí con quién va a ir. A mi juicio, lo que hemos vivido en las últimas fechas es dejar aparcado su pacto de moción de censura con el independentismo y retomar las mejores condiciones después de las elecciones. Pues claro, esa quimera que está lanzando Ciudadanos de distinguir entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista, pues no deja de ser algo como aquello que planteó en su momento separar a Rajoy del Partido Popular. Es decir, es una mira en teleque, y en esas estamos, ¿no? Déjame, Paco, porque creo que Ketty Garat tiene una última hora desde Moncloa. Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Pues no me digas que se echa atrás. No se echa atrás. Bueno. Pero bueno, tenemos confirmación de lo que va a pasar en ese Consejo de Ministros extraordinario que, como sabéis, se reúne a las 9 dentro de 15 minutos, y lo que nos confirma una fuente de máxima solvencia del Gobierno es básicamente que en el orden del día de ese Consejo de Ministros extraordinario no figura el decreto de disolución de las Cortes. Solo figura, por tanto, el informe de gestión del presidente, y esto apuntan estas fuentes, que es la constatación de que no hay convocatoria de elecciones esta misma mañana, es decir, no se disuelven Cortes, que implicaría elecciones el 11 de abril, sino que se confirma la fecha del 28 de abril como fecha de las elecciones generales. Esto es lo que nos acaban de decir, la ultimísima hora que nos llega desde el Palacio de la Moncloa, en este escenario de máxima expectación y de máximas filtraciones e intoxicaciones, Federico, porque ayer el rumor creciente de ese día 11 de abril, que llegaba en principio de círculos del Partido Popular o cercanos al Partido Popular, también provenía de algunos miembros de las filas del Partido Socialista o del PSC, como el propio Miquel Iceta. Pero esto, solo una cuestión, Ketty, te dejo ahí en las zahurdas de ese lío. Esto significa que no dimite, que no presenta la dimisión en la zarzuela, que sigue de presidente a todos los efectos, y que dice que dimitirá el día 4. O sea, que presentará su dimisión al rey. Es decir, que es un presidente que ha dimitido sin dimitir, que seguirá siendo presidente sin facultades ni apoyo parlamentario y en contra de la oposición, y que además impide que el rey actúe como actuaría tras hablar con la presidenta del Parlamento, y que podría perfectamente el rey, no el Falcon, el rey, decir, bueno, como hay Semana Santa, las elecciones serán tal día. Pero entonces ya Sánchez, como presidente dimisionario, estaría en funciones, que constitucionalmente tiene unas facultades mucho más restringidas que el presidente en ejercicio, que es lo que sería estar 2 semanas y media. Sí, a lo que vamos, y lo que significa básicamente, Federico, es que vamos a 3 semanas con sus 3 consejos de ministros,
de campaña sin campaña desde el Palacio de la Moncloa. El Gobierno va a utilizar, como va a hacer este mismo viernes, aprobando un anteproyecto de reforma de la LOMCE, que no va a dar la luz en ningún caso porque no da tiempo. Solo lo que pretende es de forma simbólica llevarlo al Parlamento para decirle a su electorado esto es lo que voy a hacer o lo que voy a incluir en mi programa electoral, y esto pues lo hará desde su capacidad legislativa como gobierno en los 3 consejos de ministros que le quedan. Esto y otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, también va en el orden del día del segundo consejo, el Consejo de Ministros ordinario, el de las 10:30 de la mañana, después de la declaración institucional del presidente, la exhumación de Franco y otras cuestiones como la Agenda 2030, y bueno, y lo que queda por venir, que es la llamada agenda social, que son todos los decretos que ya hemos venido recordando, que han decaído con la aprobación de los presupuestos y que el Gobierno va a llevar al Parlamento, algunos de forma simbólica, porque incurrirían en un incremento presupuestario que no puede, en el que no puede incurrir el Gobierno, según el artículo 99 de la Constitución, porque tiene que atenerse al presupuesto que está ahora mismo prorrogado, pero otras cuestiones que sí pretende poner en vigor de aquí a la convocatoria de elecciones el 5 de marzo. 3 semanas de campaña sin campaña. Pues muchas gracias, Ketty. Efectivamente, sí, la información que se nos confirma da Ketty, lo que yo sospechaba que claro, era lo peor. Claro. 3 semanas de presidente que no dimite, que se niega a dimitir, pese a no tener ya apoyo parlamentario ni nada que lo sustente, privando al rey de su facultad normal institucional, que es hablar con la presidenta del Congreso y con los miembros, por si hay una alternativa de gobierno, porque podría haberla. España es un régimen parlamentario y es el Parlamento el que elige a los presidentes del gobierno. No se eligen directamente y eventualmente podía aconsejar o sugerir que, como es Semana Santa, pues se convoquen tal día, la campaña sea de tal día a tal día. Pero claro, es que le priva al rey, estando dimitido, de su capacidad institucional normal. Y desmiente esas informaciones interesadas, como nos comentaba Ketty, que hoy mismo nos las encontramos en las portadas de muchos diarios, y llama la atención también muchos diarios digitales catalanes proindependentistas apostando por el día 11, y de ahí, bueno, pues confirmamos si que... Si fueran los términos que cuenta Ketty, es una anomalía democrática en toda regla. Total. Primero, porque lo que pretende es seguir gobernando sin control parlamentario, claro, que es lo que busca. Entonces, empezar a todos ese programa de gobierno, desde el que va a aprobar hoy, de la sumación de Franco, o incluso una ley del calao, de una ley de educación que va a presentar hoy un gobierno que va a unas elecciones. Que no tiene que existir, porque no tiene ya apoyo parlamentario y lo ha reconocido. Pero toda su estrategia yo creo que va a ser intentar aprovechar este tiempo para vender ante su electorado que él ha roto con el separatismo. No estoy seguro. Porque Carmen Calvo el otro día fue por el lado contrario. No, pero Carmen Calvo fue por el lado contrario intentando salvar los presupuestos. Pero una vez que los presupuestos ya se han caído, me dicen, o sea, no es solo análisis, es información. Me dicen que su estrategia va a ser intentar vender que ha sido el PSOE el que ha roto con el separatismo y el que, en defensa de la Constitución, etcétera, ha intentado el diálogo hasta donde ha podido, pero ha roto y ahora va a las elecciones. Cuando la realidad es que él no ha roto nada, es el separatismo el que ha roto con él, claro, como hace siempre, porque ha exigido lo imposible. Y entonces, no ha roto tampoco nada, ha dejado en suspenso, que es diferente. Es cosa diferente. Él no ha dicho nada. A lo suyo, que es a romper España y a la autodeterminación, y etcétera. Y él está intentando sacar provecho, es decir, gobernar, utilizar el presupuesto para su campaña electoral. Lo que yo me pregunto es cómo piensa hacer campaña electoral en plena Semana Santa. Él y los demás. No, solo hay una semana. Hombre, yo al de Villacrucis de Cirineo, como dice, hay un dicho catalán que me contó una vez Carmen Rigal, que me parece fantástico. Dice, el matrimonio es una creu y l'amante el cirineu. O sea, el matrimonio es una cruz y el amante es el cirineo que ayuda a llevar la cruz. Bueno, a ver, Pepe, esto significa que orienta sus tentáculos, el pulpo monclovita, hacia Ciudadanos, aparentemente. O no, que diría el otro. No, pero el otro, es que cada vez que me acuerdo de lo que hizo el otro, que le hubiera bastado decir, cuando le dice, como jugador de póker, le dice Falconetti, dimita usted y se suspende la moción de censura. En ese momento dice Rajoy, dimito, ¿de acuerdo? Y se suspende la moción de censura.
y fíjate dónde nos ha llevado todo. Es que han sido 8 meses terribles. Pero, ¿qué es eso del sanchismo y el socialismo, esa diferencia? Lenin diría una degeneración, pero yo coincido con tu intuición y con lo que tú quieres que yo diga ahora. Y es que va a haber una cierta entente, o una posibilidad de entente, aunque escandalicemos a Isabel, de gobierno entre Ciudadanos y el PSOE. Yo no creo en el tripartito de derecha, el trifálico que dice la otra señora. Qué fantasías, ¿verdad?, tiene ella. Esperemos que se queden fantasías. Pero, en fin, no Hombre, creo... No veo a los tres coincidiendo. No lo veo, pero en fin, más que nada. Cosas veredes. Pero yo no creo en eso por una razón. Hay enormes diferencias, hay una tendencia a veces aquí en Madrid a pensar que Ciudadanos son unos paletos de Barcelona que tienen que hacer... Son que unos paletos de Barcelona. Bueno, pues son unos paletos de Barcelona que vienen aquí pues a hacer de mamporreros del Partido Popular, de ser una especie de marca blanca, etc. Eso que se ha dicho tantas veces. No, lo que se dice es que sean mamporreros del Partido Socialista. Bueno, después de lo de Andalucía, además... Pero ¿por qué hay que faltar? De verdad, pero ¿por qué hay que utilizar ese lenguaje? Es que es de Barcelona. Son un partido que ha defendido a España en Cataluña y son un partido que yo te estoy diciendo cuál es la percepción, no lo que yo pienso. Creo que vamos a ser la única radio que le va a dar voz a Ciudadanos luego con Girauta sobre la manifestación del domingo. Pues nosotros sí estamos con la Constitución. Claro, por supuesto. Pero esta diferenciación ridícula, retórica, que no teórica, ni ideológica, ni política, entre el sanchismo y el socialismo es para pactar, evidentemente, con el único que hay, que es el de Pedro Sánchez, que es el separatismo. Es que no puedes separar a Pedro Sánchez de sus socios, que son los comunistas y los separatistas. El marianismo tampoco era lo mismo que el PP. ¿Cómo que no? No, el marianismo... Hasta que no lo echó Casado, fue el... Pues exacto mismo, pero este PP no es lo mismo que el PP de Mariano. Pues si el PSOE echara a Pedro Sánchez y lo que el sanchismo... Bueno, no lo sé, pero si lo echara, podría pasar... Fantasías oníricas. Oye, también había gente que decía que era una fantasía que el PP pudiera recuperar su identidad y lo está haciendo, afortunadamente. Pero los dos partidos que más se parecen entre sí... No es lo mismo el marianismo que el PP. Pero el marianismo es... Hasta que Mariano Rajoy estuvo al frente del PP era exactamente lo mismo. Y mientras Pedro Sánchez siga al frente del PSOE, es exactamente lo mismo. El marianismo era el PP con una intervención europea y un crédito de 50.000 millones que había que pagar. Eso era el marianismo. Lo que me encanta de PP es como es el único socialdemócrata vivo, por eso lo conservo en Formol, es un socialdemócrata vivo. La superioridad moral de la izquierda con una astucia en el pensamiento, digamos, de derecha. Que ese es el... Bueno, pero si no hace falta ser menchevique, que es mi definición en Twitter, no hace falta ser menchevique para darse cuenta... Estarías fusilado si fueras menchevique. Alguno quedó y se cambiaron de bando. Pero, y los socialrevolucionarios también sobrevivió algunos. Los fusilaron a todos, incluyendo a su jefa. La jefa la fusilaron en el 56. En Siberia, además, con el marido. Y mira que era guapa, ¿eh? Pero era una loca terrorista. Hombre, era una terrorista que estaba... Le daba un aire a la ministra de Justicia. Tenía un toque ojiplático. Lo cuento en memoria del comunismo, pero hombre, ya en el 34 podía haberla perdonado, porque además facilitó que los bolcheviques disolvieran el Parlamento, la Duma. No la perdonaron y habían pasado 20 años y la fusilaron con el marido todavía. Con muy buen criterio, pero bueno, ese sería otro debate. Pero entre Vox, que es un partido... que a mí me cae muy simpático, pero es un partido tradicionalista, es un partido que tiene componentes, no del todo, pero tiene componentes de nacionalismo español, es un partido básicamente de moralidad cristiana, de moral civil cristiana. Y Ciudadanos, que en el plano económico podrían coincidir, yo creo que Espinosa de los Monteros y Garicano pueden pensar prácticamente lo mismo. No, que hay que bajar impuestos, ese tipo de programas. Se va a desmayar el pobre como te está escuchando, Garicano socialista. Mira, te voy a hacer una crítica de su libro, El contraataque liberal, con una sola A, lo de contraataque. El contraataque liberal, te haré una crítica seguramente el domingo que viene. Hombre, me encantará. Yo las críticas a Garicano las acepto siempre. Me encanta leerlas. Yo también. pero es decir, hay una gran... Yo más. Pero, por cierto, hoy hay una información en Libertad Digital sobre cómo Garicano está interviniendo en el nombramiento de cargos acreditadamente corruptos del PSOE para la Junta de Andalucía y es temible, ¿eh? Bueno, intentó nombrar al gobernador del Banco de España en su día y le salió mal. Pues siempre le han salido mal las cosas. Sí. Pero yo quería decir que hay grandes diferencias
programáticas y de verdad sustanciales, y no creo que esté diciendo ninguna novedad, ¿no?, entre Ciudadanos y Vox. Y pensar que a nivel de un gobierno nacional se puede reproducir un esquema autonómico, un esquema municipal, donde tú sabes que son camas redondas, donde se pacta cualquiera con cualquiera, yo creo que eso es bastante inviable. ¿Y alternativas? No, alternativa no la conozco, no la sé. Es que aquí hay dos bueno, pues que no hay si suman con el PSOE. Ahora yo creo que no sumarán. Es que el consenso demoscópico te dice que es completamente imposible que sumen solo dos fuerzas. Ni PP más Ciudadanos, ni PSOE más Ciudadanos. Aquí va a ser un pacto a tres necesariamente. Entonces, hay dos posibilidades. O PP, Ciudadanos, Vox, o PSOE, Ciudadanos, Podemos. Yo, francamente, lo que no veo, porque además hay otra posibilidad. podría verse... Bueno, repetir las elecciones. O repetir la situación actual, pero tampoco darían los números. Yo, francamente, creo que si la suma de PP, Ciudadanos, Vox da para gobernar, ni Ciudadanos podrá ponerse estupendo con Vox, ni Vox con Ciudadanos. Y Macron seguramente se pondrá estupendo con los dos. Fíjate lo que nos preocupa a Macron. A ti no, pero a Garicano sí. A Garicano, mira, después de su alabanza a Soros, yo creo que una cura de silencio, no sé, en algún... No es mal escritor Soros, ¿eh? Es Barcelona, o sea, lo veo y me parece que estoy viendo a Alberto Cardina o Cañe, que estoy en el Café de la Ópera, por eso lo quiero, o sea, no puedo impedirlo. Como vas a hablar con Girauta en unos minutos, si te parece podemos a lo mejor destacar algún artículo que publica hoy la prensa. Sí, pero antes crees Genomic. Bueno, crees Genomic. Cuidado, sí, deportistas, la gente está joven, ejecutiva. Bueno, joven, ¿no? Sí, pero cuidado, sobre todo la gente... Joven. Sí, pero la gente que hace ejercicio, que se cuida, tal y cual, esos entre 30 y 50 años, que segunda casa, segunda vivienda, segundo matrimonio, segundo coach, etcétera, que se cuidan, claro, ¿qué pasa? Que te empiezas a hacer deporte, crack, ese momento en que hace crack. Dice, a ver si esto es... ¿Crees Genomic? Bueno, crees Genomic, sí, claro. Y es una lesión deportiva que tampoco hace falta que se den todas esas circunstancias. No puede ser grave, pero te tienen que diagnosticar bien, porque si no estás... Claro que sí. Bueno, pues en las clínicas CRES están utilizando tratamientos innovadores basados en el uso de diversos grupos celulares, entre ellos las células madre, para dar precisamente esa solución al dolor articular. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Y si no están en ninguna de estas ciudades, pueden consultar en cresgenomic.com o en el 91 445 0004, 91 445 0004. A ver, cosas que te llaman la atención en la prensa. Ayer el juicio, una de las sesiones más esperadas desde que comenzase el juicio del 1 de octubre, y la verdad es que hoy hay críticas de muchos articulistas a la labor del presidente del tribunal, el señor Marchena. Y una burla en La Vanguardia que debería tomar nota el presidente del tribunal. La frase es terrible. Dice, el tribunal siente el aliento de la justicia europea en el cogote. Sí, eso lo escribe Isabel García Pagán en su artículo. Cosa que, por desgracia, es verdad. Y por una vez tiene razón Arcadi, que ha hecho un prólogo a un libro de Vox verdaderamente horroroso, intolerable. Bueno, pero sin embargo, Arcadi, hoy la crónica, el artículo de Arcadi hoy estoy de acuerdo totalmente con él. Califica de contemporizadora la actitud del presidente del tribunal, dice que no interrumpió en un solo momento su fatuo meeting, el de Junqueras. Tiene razón. El juez Marchena, dice Arcadi, habría podido poner algún cuidado en que las preguntas y las respuestas no rebasaran descarnadamente las líneas cruciales de los hechos. Y en la misma línea, también Rafa Latorre dice que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha decidido combatir el victimismo con un exceso de cortesía y que la historia nos demuestra que esto siempre acaba en fracaso. Además, ¿no? que tiene toda la razón. Error. Es que ayer no hubo distinción entre el mitin que dio a la puerta del Tribunal Supremo Pere Aragonés y la intervención del propio Junqueras. Excepto que Junqueras es el candidato de su partido, que parece que no se lo han dicho a Marchena. Quiero decir que evidentemente era un alegato a las puertas del Supremo, y lo que no puede permitir el Supremo que dentro de un juicio pues se haga esa declaración política que fue toda la declaración del propio Junqueras. Es absolutamente inadmisible. Allí no se juzgaba ni pensamiento político, ni ideología, allí se juzgaba unos hechos, y yo creo que hubo un exceso de complacencia por parte del presidente. Sobre todo una cuestión técnica que en el caso de Font se vio. Si tú dejas que el fiscal pregunte simplemente, pues que no dejó
ni hacer las preguntas a la Fiscalía, cuando Junqueras es el principal acusado en el escrito de la Fiscalía. Es que yo creo que no solamente no debía permitido que se redujera un alegato político exclusivamente a una declaración política, sino que debía haber permitido que tanto la Fiscalía como la acusación hicieran sus preguntas. Otra cosa que tenga derecho a no contestarlas, pero sí que hubiera constancia de esas preguntas. Desde luego que sí. Es que se retrata solo Junqueras, ¿eh? Me parece bien que se le deje hablar porque ves lo que hay. No, pero ¿por qué se le ha de dejar hablar? Ya habla porque lo están juzgando, oye. Perdona, no, pero que se deje hablar a los fiscales. Si no quiere contestar... No, es que ayer se prohibió hablar a los fiscales y se permitió el mitin del candidato a las elecciones europeas. Y ves lo que hay en el candidato. ¿Ves el estadista que hay ahí? Pero vamos a ver. ¿Quién lo ve? Esto es un juicio. Eso es un juicio. Y en consecuencia, es un juicio. lo que hizo ayer Junqueras va absolutamente en contra de sus intereses como imputado. Yo supongo que el Supremo, que Marchena, está pensando en el Tribunal de Estrasburgo, porque estos golpistas están pensando en Estrasburgo. Ellos ya saben que en España les van a condenar, que tienen un 99,9% de posibilidades de que les condenen y se van a ir a Estrasburgo. Y supongo que Marchena está intentando amarrar todo muy bien para que no haya una revocación en Estrasburgo que para España sería letal. No, y a la vista de los... Bueno, yo creo que sí. A la vista de los precedentes, de la doctrina Parot, etcétera, más vale pasarse de garantista que lo contrario desde mi punto de vista. El otro día Adolfo Prego, que algo sabe, ha sido el hombre del mandamás en el Supremo años, decía, bueno, ellos van a seguir a su tran y tal. Lo que diga, que pueda decir luego un tribunal europeo, dice, el país más condenado ha sido Gran Bretaña. Jamás ha hecho caso de nada. Sí, pero España no es Gran Bretaña. Perdona. Es que no España se apresuró a cumplir algo que ningún país europeo. Los tres más condenados... aparte de algún país de la Europa del Este, han sido Gran Bretaña, Francia y Alemania. Ni puñetero caso nunca. Ojalá pudiéramos decir que en España va a pasar lo mismo, pero es que sabemos que en España no va a pasar lo mismo, porque hemos introducido en nuestra legislación la obligatoriedad de cumplir las sentencias de Estrasburgo. ¿Qué dices? Que se echó 6 o después de... Pero eso que te dice Adolfo Prego que no te lo digo yo. Adolfo Prego dice que podemos incumplirlo. Podríamos, teóricamente, por supuesto que podríamos, pero la experiencia demuestra que lo hemos cumplido siempre. La experiencia y que para ellos sería una victoria política, en mi opinión. Victoria política la tiene montando el mitin en el Supremo y el presidente dejándoselo montar. Yo creo que no, porque todo el mundo sabe que es un mitin político. Que no, y lo único señor. que hace es cavarse la fosa. Acabas de la decir condena. tú que es un juicio. No, pero es un juicio en el que él está actuando como si estuviera en un mitin político. Pero los tribunales, pero los jueces que tienen que dictar sentencia están tomando nota y él está cavándose la fosa. Los jueces que tienen que dictar sentencia son los españoles, no los belgas. No, son los jueces. Es el Supremo el que tiene que dictar sentencia. Pero vamos a ver, hay los un jueces sentido españoles, Supremo es español. Claro. Yo creo que hay un sentido a la medida. Es decir, yo entiendo todas las precauciones que está tomando el juez Marchena, todas las garantías, etcétera, y yo ahí no tengo ningún pero que ponerle. Eso es una cosa, y otra cosa es que se constituya toda una declaración de hora y media, declaraciones políticas una de otro. Es que eso no hace ningún bien ni a la no hace ningún bien a Junqueras, para empezar. Si Junqueras sí le hace bien. A Junqueras para que le caigan 20 años le viene magnífico. A Junqueras le viene bien porque está trabajando el discurso político y está trabajando que el gobierno que venga pueda pactar con esos mismos señores. Exactamente. El indulto correspondiente, que es lo que viene después. Es decir, en estas declaraciones lo que no es una suposición, es que lo han dicho todos los varios altos cargos de este gobierno. Bueno, pero no del que venga. No, pero es que precisamente Pedro Sánchez ha dicho yo voy a indultar a Junqueras. Perdona, lo ha dicho Meritxell Batet, lo ha dicho. No, yo pregunto, Pedro Sánchez ha dicho voy a indultar a Junqueras. No, porque si lo hubiera dicho habría mentido. Vamos a ver, un momento. A Pedro Sánchez se le ha hecho esa pregunta tasativamente en el Congreso de los Diputados. Se la ha hecho Ciudadanos. ¿Y él contestó sí? Y no ha sido capaz de responderla. Por él ha respondido, pues una delegada del gobierno, le ha respondido IZ, le han respondido distintos altos cargos. La ministra del golpe en el gobierno. Por tanto, no estamos hablando de ninguna entelequia. Estamos hablando de Este gobierno no le puede indultar. De hecho, y el que venga no creo que esté por la labor de indultarlo. No, porque además, repito, el gobierno no indulta. Indulta el rey. Exacto. Y el rey va a firmar un indulto que sería la bofetada al Tribunal Supremo. Perdona. Indulta al Consejo de Ministros, si nos ponemos formalistas. No, Pepe. Estás totalmente equivocado, porque es que además, yo eso no me lo sabía, pero cogí una clase de Adolfo Prego que sí se lo sabe. El indulto depende del derecho de gracia, que es un derecho unipersonal del jefe del Estado.
este caso el rey, si fuera el presidente de la República, podría ser lo mismo con la misma Constitución. Y ese derecho de gracia es de gracia, no es por ley. Y además sería un indulto contra el Tribunal Supremo, contra la sentencia del Tribunal Supremo. No es una decisión del rey de España. Al margen de lo que diga el Consejo de Ministros, lo siento, no lo es. No tienes ni idea, según Adolfo Prego, que ahora... Según Adolfo Prego, me gusta esa postilla. Según Adolfo Prego, que algo más de leyes sabe que tú. O sea, que sería una decisión del rey, que tendría que elegir entre el Tribunal Supremo y el Gobierno. Y, por supuesto, es más importante vamos a ver, la ley... Federico, al margen de lo que diga Adolfo Prego, que sabe mucho de derecho, se han producido bastantes indultos en España. Se han producido, no sería el primer indulto, no hablo de golpistas. Pero de golpistas, no. Sí. No hay ninguna diferencia. Hay un indulto es un indulto y una rosa es una rosa. Mira, sí, pero un golpe de Estado no es el atraco a un banco. Sí, pero se han producido indultos y los ha hecho el Consejo de Ministros, no el rey. No. Por tanto, en fin, lo siento. El rey es el que o firma los indultos o no. El rey firma todo en el BOE, los indultos y los no indultos. Todo no. Se plantearía un problema, un conflicto terrible entre la legalidad vigente y la actuación política contra la legalidad. Es decir, para el rey sería un lío monumental y que, por supuesto, la mayor parte de la opinión diría no, se firma ese indulto. Pues entonces hay que abdicar, El rey no. Perdona, no. Es que si no es Cartagena. Pero vamos a ver. ¿Cómo que no? O sea, tú te niegas a firmar un decreto. Yo creo que, Federico, el rey no se opondría a una decisión del gobierno en ese terreno, por grave que fuera. Y hay que establecer un paralelismo. Es decir, los condenados del golpe del 34 fueron indultados al año siguiente. Así salió el 36. Claro. Pero nadie, es más... Y el otro día lo comentábamos. El gobierno de UCD, tan debilucho como se dijo, no solamente recurrió la sentencia de Armada a solo 6 años, pidiendo la máxima pena 30 años, lo mismo que a Milán y Tejero, sino que lo hizo acudiendo al Tribunal Civil, al Supremo, máxima autoridad, no al militar, que probablemente también lo hubiera aceptado. No, al Supremo, para que quedara claro que la ley en España es una ley civil. Y esa ley está por encima hasta del rey. Y esto es fundamental, porque como nos carguemos la ley, en principio nos cargamos la Constitución. Desgraciadamente, Federico, Pedro Sánchez no es Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, no. Es decir, en una situación de debilidad clara como tenía Leopoldo Calvo Sotelo, tenía unos principios que defendió. Y ese principio de superioridad de la ley civil sobre cualquier otra, una ley militar, en el caso del 23F y cómo afrontó el 23F, no lo va a hacer. Pedro Sánchez, que está encendiendo. Pedro Sánchez está encendiendo el intermitente hacia la derecha, ese centro, esa equidistancia para ganar los votos y luego pegará el volantazo y recogerá. Estamos diciendo que Albert Rivera, próximo vicepresidente de España, seguramente va a firmar un indulto y se lo va a presentar al rey. Eso es lo que estamos diciendo. Permíteme que lo dude. Lo dudo. O sea, puede que a lo mejor Pedro Sánchez tal, pero Albert Rivera lo va a hacer. ¿O Vox lo va a hacer? ¿Y por qué piensas que no se va a repetir este gobierno si puede hacerlo? Porque me parece absolutamente imposible. Separatista, no, aquí imposible no hay nada. Hombre, pero ¿imposible que se desmorone Podemos? ¿No te parece imposible? No, una cosa es... ¿No se va a desmoronar Podemos? ¿Me lo estás diciendo tú, que no se va a desmoronar Podemos? Hay una sola encuesta, vamos a ver. La del CIS, que dé esa posibilidad. He dado las encuestas después de Andalucía. A ver, antes que Consejo de Ministros extraordinario. No les vamos a mandar Colacel, sinceramente. Yo pensaba que un día como hoy, no sé. Venga, vale, pues a Dolores Delgado, porque claro, no, yo he dicho al Consejo de Ministros. No, porque ella sola, con esas fantasías trifálicas, va a necesitar que la piel esté un cuarto bien. En discordia. Bueno, pues nada, pues para ella sí, no sé, a mí me da un poco de reparo, pero bueno. En fin, pues sí, tú decides que el Colacel se lo mandamos a Dolores Delgado, es que por no alargarnos, en fin. Igual le sienta mal. Bueno, el caso, dejémoslo en suspenso. Hablemos de Colacel. Ácido hialurónico hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento, en Parafarmacia Mundo Natural y también en las parafarmacias del Corte Inglés. Y el estrés que hace envejecer mucho la piel. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Se merece la mejor protección de todas. Fíjate, si los marqueses de Galapagar se quedan sin su palacio, el Palacio de Villatinaja, tendrán que recurrir, sin el amparo de Marlaska,
a la seguridad privada. Sí, lo peor es que también tienen seguridad privada, pero no es la buena. Es que hombre, ya se lo hemos Securitas. dicho más de una vez. Además, con esa decoración marxista chumbambista que han puesto, pues hombre, yo creo que lo mejor no hacer rozas. Cambiaron la decoración. Antes era horrible, ahora creo que es grotesca. Ahora es horrorosa, ¿no? Pero bueno, pero ya que es a su gusto, por lo menos no cargarte la decoración para poner cables. Nosotros insistimos porque somos así de generosos y le vamos a recordar el teléfono, que además es gratuito, 900-130-900, funciona muy bien, pues por ejemplo en un chalet, que siempre parece que hay un poco más de riesgo, lo que pasa en los pisos de planta baja que tienen jardín, todas esas cosas, la casa del verano, que nos despreocupamos. La propia tinaja, aunque la conviertan en sauna, o sea, ahí, pues, y si entran y te roban la tinaja. Una cámara de seguridad nunca está de más, con humo para que les despiste, bueno, 900-130-900 o securitasdirect.es. Siempre lo decimos, Pablo, imagínate que el que se da golpes así con el humo es el Rejón. Un placer. Hombre, para él. Bueno, vamos a ver, el Corte Inglés. ¿Habéis dormido bien? ¿Habéis dormido bien hoy? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces es que has pasado por el Corte Inglés y has cambiado el colchón. Bueno, he dormido hoy, por el Corte Inglés paso siempre. O sea, bueno, pues para los que hayan dormido regular, quizás Pedro Sánchez puede que haya dormido un poquito regular hoy, hasta el 28 de febrero en Hipercor y en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en colchones y además pueden pagarlo hasta en 12 meses. Bien. Hasta el 28 de febrero, ¿eh? Importante eso, ¿eh? Bueno, una pausa, sí, continuamos. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Puede? Federico es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo. Bueno, lo único es que está hoy apacible es el tiempo. En Canarias va a llover, pero nunca viene mal. Y además a la isla de La Palma, que tuvo un gran incendio, le ha venido de perlas porque prácticamente lo ha extinguido. Hasta el domingo, que entra el frente lluvioso por Galicia, buen tiempo. En Madrid nos vamos a 17 grados. La máxima está ya en el Valle del Guadalquivir. Sevilla y Córdoba, 23 grados. Está mal. Está muy bien. Con la humedad del Guadalquivir, sensación térmica 34. Y Levante en Cádiz, ¿no? No sé si hoy es siempre. Levante en el Estrecho, tiene que ser. Brumas en el Valle del Ebro, como toda la vida, antes de los romanos ya era. Y la mínima en Soria, hoy descansa Teruel, Palencia, 3 bajo cero. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días, Federico. A ver, ¿cómo está la bolsa? El IBEX 35 amanece a la baja, se está dejando un 0,33%, 8.923 puntos para el IBEX 35, donde prácticamente todos los valores del 35 están cotizando en rojo en este momento. También tenemos que decir que conocemos ya el dato del IPC, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado la moderación de los precios al consumo hasta el 1%, dicen, por las gasolinas y los paquetes turísticos. Es decir, ya tenemos un poco de moderación en los precios al principio del año, también coincidiendo con las rebajas. Hay una fricción, una contención en el gasto, porque con esta incertidumbre... No, sin duda, ya estamos diciendo que hay frenazo en la economía y que es algo bueno, que está ya visto por todos los servicios de estudio. Bueno, vamos a ver. Noticia de interés general de la ONCE, Verónica Caso. A ver. Buenos días. Tiene como protagonista la noticia de interés cultural a Ágata Ruiz de la Prada. El Museo del Traje ha inaugurado una exposición que homenajea a la diseñadora a través de 50 objetos que recogen una parte del trabajo que ha realizado en las últimas 4 décadas. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 31 de marzo e incluye vestidos, complementos y perfumes a través de los cuales la diseñadora ha creado un estilo único y personal. Bueno, y si vieras la planta baja de su casa, de su finca, que toda ella es un museo de todas las colecciones que ha presentado en 30 años en todos los sitios. Es algo
Bueno, Luismi se quedó bizco, o sea, ahí viéndolo, o sea. Muy colorido. Bueno, hombre, solo faltaría. Una pausa. Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapó. Bueno, Juan Carlos Girauta, que lo conocemos de toda la vida, ¿verdad, Pepe? Sí, algo lo conocemos. Sí. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver, hay una manifestación que nadie, no sé por qué, no le da cancha o bola o, en fin, o eco, que convocó Ciudadanos con una multitud de grupos cívicos, etcétera, antinacionalistas tradicionalmente, que es este domingo a las 11:30 en la Plaza Urquinaona. O sea, al lado mismo de la Plaza de España, etcétera, no sé cómo le llamarán ahora. Un poquito más lejos, la Plaza Cataluña. La Plaza de Cataluña le llaman, bueno. Donde Yahweh dio la misa famosa cuando los barceloneses se echaron en tromba a saludar al Tercio de Montserrat, cuando entraron en Barcelona. Pero el caso es que el lema de la manifestación o de la concentración, porque creo que luego seguiría hasta el puerto, hasta no sé dónde, es Cataluña es España, elecciones ya. Si hoy Falconetti convoca elecciones, que no está claro, ¿va a cambiar el lema de la manifestación? Creo que se ha quedado... Se ha ido corriendo. Se ha quedado otoplático, igual que ojiplática la Vuelve, ministra. Juan Carlos, que te queremos. Sí, pero bueno, estas cosas suceden. Esto es Villarejo. Esto es Villarejo ha dejado software asesino por todas partes y te suelta, sale donde menos lo esperas. Efectivamente. Sí. Eso me... Bueno, ya... ¿Ya volverá? A ver, vamos a ver. Creo que ya No, es que es un spam lo que le ha metido Mira, Villarejo. ¿te parece que recomendemos en este punto Nuguel Anzulé? Por supuesto. El champú Polinesia, que nos encanta a todos y además que da muy buenos resultados. Mira, Girauta conserva pelo. Bueno, sí, pero Girauta es que tiene una buena mata de pelo, sí, claro que pero sí. Bueno, pero hay que asegurar. Oye, seguro que tiene su secreto y seguro que es Nuguel Anzulé, el champú de Polinesia. Probablemente pues se le ve una cosa Hoy enjuta. vamos a saludar a la farmacia Nueva Esperanza, que se encuentra en Málaga. Allí tienen todos los productos de Nuguel Anzulé, así que para allí va nuestro saludo en el día de hoy. Federico. Creo que Villarejo se ha cargado nuestro sistema de sonido. Ha muerto el teléfono de Juan Carlos Girauta. Bueno, sí. entonces vamos a hablar algo de la trifálica, porque eso es fantástico. O sea, ¿horario infantil? Perdona, no existe el horario infantil. Esta es una radio de adultos, es la radio del cambio y por lo tanto es de adultos. Los que tienen pensamiento infantil pueden votar a la izquierda. Saben que digo que la ventaja, lo decía en El Mundo, y creo que es verdad, del acto de Colón, que ha sido un éxito, es acabar con el cordón sanitario y no importa cuál sea la tentación de Ciudadanos, al final iremos a la fórmula andaluza, creo. No hay otra. Pero volvamos a la manifestación porque hemos conseguido superar el spam del compañero Villarejo. Girauta, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Bueno, y con una voz extraordinaria. Esto bien. Bueno, ¿qué va a pasar con el lema de la manifestación si hoy, que no está claro, convoca el presidente, que no le corresponde a él, sino al rey, convocar elecciones? Bueno, mira, Federico, nosotros mantenemos la convocatoria para protestar por las concesiones al separatismo de Sánchez y para pedir elecciones. Es verdad que hay que esperar a ver con qué ocurrencia sale ahora, y es verdad que dentro de muy pocos minutos se puede producir alguna noticia que cambie el marco, pero Sánchez ha lanzado ya otros globos sonda, ¿no? Desde que se iba a someter a una moción de confianza, o que iba a convocar elecciones, o que incluso iba a seguir con la legislatura. Nunca se puede uno fiar de Pedro Sánchez, que tiene esa relación tan difícil con la verdad, ¿no? Sí. Bueno, desde que intentó formar gobierno con Ciudadanos. Porque también a vosotros os engañó. Bueno, claro, en ese momento es verdad que cuando alguien te dice sobre los nacionalistas exactamente lo mismo que tú piensas, que con ellos ni a la vuelta de la esquina, pues la primera vez te lo crees, ¿no? Claro. Solo la primera, claro. Bueno, es cuando bailaba delante de una bandera española de 14 metros con Iceta
y se hacía uno Freddie Mercury y el otro Fernando Esteso. Era una cosa verdaderamente tremenda. Nunca se ha visto una bandera más grande. No, en Cataluña nada, nunca, ni la Gogó de Llobregat ha estado más dinámica. Bueno, pero aquí estamos ya, en cualquier caso, en campaña electoral. No importa las fechorías que haga este tío en las 3 semanas, que parece que se quiere conceder como presidente en pleno ejercicio, a pesar de no tener ni apoyo parlamentario y tener que estar, en principio, dimitido y en funciones, lo cual limita legalmente la capacidad de acción del gobierno. ¿Qué va a plantear? Porque no sé si es el lunes o el martes, los partidos de oposición, PP y Ciudadanos, quieren preguntarle a Falconetti, por sus propósitos, que imagino que son, es que hoy yo creo que puede sembrar el caos total, o sea, para las 3 semanas próximas, y luego además también pues, sobre el balance de su gobierno, etcétera. Pero lo primero es lo primero. No es totalmente irregular que si alguien que ha perdido el apoyo de una escuálida mayoría contradictoria parlamentaria cede a las presiones de la oposición y tiene que anunciar que convoca elecciones, no vaya hoy a presentar la dimisión en la Zarzuela y esté como presidente en funciones, al margen de que el rey pueda entender que es razonable, hablando con la presidenta del Congreso, que representa a todos los partidos, que es por la Semana Santa se aplace digamos unos 3 semanas sería la convocatoria de elecciones, la convocatoria no, digamos la campaña electoral, que sería lo correcto. ¿No sería lógico que hoy presentara su dimisión? Bueno, desde luego sería lógico, pero es que todo lo que va a pasar en el último año es ilógico en España. Aquí hemos perdido 9 meses valiosísimos desde que Rajoy se negó a convocar elecciones. Es que no perdamos de vista que venimos de aquella moción de censura en la que el uno se presenta sin cumplir con lo de presentar programa, que es lo preceptivo cuando se presenta una moción de censura, porque resulta que dice que va a convocar elecciones inmediatamente, por lo tanto no hace falta, que mientras tanto Rajoy, a quien le han dicho explícitamente, le ha dicho Sánchez explícitamente durante la moción, que si él dimite se retira la moción, si le dice que va a dimitir, retirará la moción, y resulta que Rajoy se ausenta en uno de los misterios más insondables de la historia contemporánea de España, se ausenta y el otro no convoca, le coge gusto al avión, al helicóptero, etcétera. Todo lo que ha sucedido es irregular. De todas maneras, no hace falta que especulemos mucho sobre lo que pretende hacer, insisto, porque me parece que en cuestión de minutos hay un Consejo de Ministros extraordinario y luego una rueda de prensa, o sea que... Sí, pero nos acaba de decir Ketty Garat que en ese Consejo de Ministros que ha sucedido ya, que está terminando ahora, no aparece la convocatoria de elecciones. Bueno, eso que te decía, o sea que aquí son amagos, globos sonda, ocurrencias, el consejero áulico de marketing que tiene, que le dice, oye, que se me ha ocurrido esto, lo otro. Aquí lo único que sabemos es lo que Sánchez ha hecho. Y lo que Sánchez ha hecho es concesiones a los separatistas, desde que ha llegado. Yo creo que claro, hay un amago ahora de enfrentamiento porque no le aprueban los presupuestos. Sánchez ha descubierto de repente que los separatistas querían la independencia, un descubrimiento notable, ¿no? Sí. Pero claro, tú fíjate con el bagaje que se presenta el hombre. El presidente Sánchez se presenta con el bagaje de que ha aceptado negociar con Torra, con el títere del fugado de Waterloo, 21 puntos que contienen la autodeterminación, el relator. Luego vienen con que es que no acepté la autodeterminación. No. Aceptó negociar una lista de 21 puntos, señor, donde se habla de que la policía y la justicia española son franquistas, donde se pone en cuestión la monarquía. Acepta sentarse a negociar eso, acepta crear una mesa paralela para eludir el Parlamento y todos los procedimientos democráticos y para cargarse la proporcionalidad de representaciones, para obtener una mayoría que no tiene. Le levantó el control de las cuentas, le ha permitido reabrir embajadas, ha forzado al abogado del Estado, echando al que había, a cambiar el criterio sobre la rebelión.
ha cuestionado las decisiones de los tribunales, su gobierno. Apuñaló al juez Llarena. Apuñaló al juez. Oye, el PSC, cuya visión del mundo, por decirlo, en fin, quizá no se merecen tal expresión, cuyos esquemitas ha comprado el PSOE enteros y se los ha tragado enteros, que es asombroso que ver a una ministra Montero explicándose el otro día en el Congreso y reproduciendo fielmente todo lo que el PSC ha defendido siempre al margen del PSOE, ¿no? Pues ahora el PSC es quien manda y sus ideas son las que mandan. Y han votado el PSOE entero en contra de prohibir el indulto a los presos, a los golpistas en el caso de que haya condenas. Han criticado las decisiones judiciales sin cesar, como la prisión preventiva. Luego las escenitas de Pedralbes, de la cumbrecita de la señorita Pepis entre los estados, no digamos lo que nos llegó a avergonzar. El acercamiento de presos de ETA, que es otra concesión al nacionalismo, por cierto, ahora mirando hacia el País Vasco, la cantidad de competencias, 33, que en 8 meses ha cedido al País Vasco, entre ellas la gestión de prisiones. En fin, un montón de vergüenzas, que es el legado, el único legado de estos penosos 9 meses. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Después de todo lo que ha dicho usted, infiero de forma indubitada que jamás de los jamases pactarán ustedes con el Partido Socialista Obrero Español la formación de un gobierno alternativo. Supongo que no me equivoco. Bueno, vamos a ver, es que nosotros ya lo hemos dicho y me parece que nadie puede dudarlo. Nosotros cerramos la puerta a cualquier pacto con Sánchez y con este PSOE, porque es que el PSOE es el PSOE de Sánchez. Es que vamos a ver, mientras votaban estas cosas y mientras ocurría lo que yo acabo de narrar, ¿es que acaso ha habido algún diputado del PSOE que se haya puesto en contra de esto, que se haya pronunciado en contra de esto? Pero es que, claro, no hay nada que hacer con alguien que es el problema. El problema es Sánchez. El problema es Sánchez. Así que la puerta está cerrada. Sánchez es un obstáculo. Este PSOE es un obstáculo. Yo lo que no voy a decir es todos los socialistas son un obstáculo, porque mire, Nicolás Redondo Terreros no es ningún obstáculo. Pero no pinta nada en el PSOE. Claro, ni Alfonso Guerra. Bueno, Alfonso Guerra siempre ha sido una alfombrilla de baño a la hora de la verdad. Iba a votar él con 50 en contra del Estatuto de Cataluña y, por supuesto, aprobó con las orejas. Pero es que esa es la decepción permanente de los socialistas. Claro. Que uno pues oye ciertas cosas y espera y sabe que aquel en realidad piensa tal y el otro en realidad opina no sé qué, pero a la hora de la verdad están donde están, que es haciendo concesiones al separatismo, que es el gran problema español. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Cuando habláis de que este PSOE no, de que con Sánchez no, de que este es el PSOE de Pedro Sánchez, hay que entender que con alguno de sus candidatos autonómicos sí que podríais entenderos a nivel autonómico. Hay que entender que mientras el PSOE esté bajo la dirección de Sánchez no hay acuerdos nacionales posibles, pero a escala autonómica con alguno de los varones sí podría haber gobiernos. Pues mira, es que eso depende mucho de lo que suceda con las elecciones generales. ¿Son antes, son después? Previamente se han pronunciado alguno de ellos con respecto a temas centrales como los que he comentado, centrales, los temas gravísimos de este legado podrido de Sánchez. Algunos se pronuncian, pero luego no hacen nada. O sea, porque, a ver, una cosa es pronunciarse, o se pronuncian a favor o se pronuncian en contra, pero luego no actúan. Entonces depende de qué, de si son antes o después o de qué. Pero por eso te digo, no, depende, vamos a ver, depende de si están o no están en el sanchismo. Porque claro, a mí lo que me parece es que teniendo quizá por delante, pues insisto, lo veremos muy pronto. Teniendo quizá adelante las elecciones generales, lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo importante, que es sacar de la Moncloa a los socialistas, al PSOE, que es el PSOE de Sánchez. Pues una pequeña precisión, solo una pequeña precisión. Si los números dan, para que la gente lo tenga claro, si los números dan para que haya un gobierno a la andaluza, es decir, un gobierno PP, Ciudadanos, Vox,
¿Estaréis en ese consenso o no? Mira, como decía aquel, lee mis labios que decía aquel. Pues eso. Si hay la posibilidad de que Sánchez se largue, se va a largar. O sea, lo mismo que dijimos sobre Susana Díaz, lo mismo te lo afirmo y lo afirmamos respecto a Sánchez. Paco Roset, tenía una pregunta. Sí, bueno, me parece importante esa afirmación porque yo veo a Ciudadanos muy, digamos, muy melancólicos del llamado pacto del abrazo, ¿no? En su momento que se intentó con Pedro Sánchez. Claro, esa disociación la entiendo desde un punto de vista electoral por parte de Ciudadanos entre el sanchismo y el Partido Socialista, pero no es real. Las dos únicas personas que en las últimas horas han levantado la mano, han protestado por la figura del relator o esa mesa de partidos paralela en Cataluña, pues han sido condenadas directamente al ostracismo. Estoy hablando de José María Barreda, que estaba en la comisión permanente, la han sacado de la comisión permanente y todo advierte de que puede ser incluso no candidato en las próximas listas en el Partido Socialista, y con Soraya Rodríguez ha ocurrido otro tanto. Por tanto, esa disociación me recuerda un poco a lo que hacía Albert Rivera en algún momento entre el marianismo y el Partido Popular. No es una entelequia, digamos, en un intento de captar votos, pero no podemos entender que se pueda producir, porque si ha convocado Pedro Sánchez y finalmente esas elecciones, supongo que sus ocurrencias no le llevará a algún nuevo juego de malabarismo en los próximos minutos. Si ha adelantado las elecciones con respecto a los varones, es para atarle y condicionar a esos varones. Por tanto, difícilmente van a poder ustedes tener margen de maniobra entre esa disociación que hacen entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Ya, pero yo es que, como comparto el fondo vamos, el análisis de la situación que hace usted, lo que no entiendo es que lo plantee como un reproche. Es que, vamos a ver, melancolía de alguien que te ha engañado, no, ninguna melancolía, porque es que además el grueso de los acuerdos y de las políticas que venían recogidas en aquel acuerdo de gobierno fallido, después estuvieron en el acuerdo de investidura con Rajoy. Y no olvidemos, porque no nos vayamos a centrar solo en el PSOE, aquí hay un problema con el bipartidismo, ¿eh? Vamos a ver, es que nosotros lo que salimos es a ganar, porque lo que sucede cuando tienes que pactar con estos dos partidos, viejos partidos del bipartidismo, ya lo conocemos. Ellos acaban, después de todo lo que se han dicho, han pactado bajo mesa que Rajoy no vaya a la Comisión sobre Financiación Ilegal del PP, a cambio de que Sánchez no vaya a la comparecencia sobre su tesis fake. Se tapan las vergüenzas sistemáticamente. Se pusieron de acuerdo en el reparto del Poder Judicial y ese reparto es el que tendríamos si no hubiéramos saltado nosotros. Se reparten los medios de comunicación públicos, invaden cada vez que tienen ocasión los medios de comunicación públicos. Se han tapado en las vergüenzas con el escándalo de las cajas de ahorro. Por lo tanto, aquí reproches tenemos que hacer muchos a ambos partidos. Dicho lo cual, que ahora el problema es Sánchez y quien ha hecho las concesiones que nunca nadie había hecho al separatismo, quien intenta poner al Estado de rodillas ante sus socios por conveniencia personal es Sánchez, y yo estoy de acuerdo contigo. No vemos gestos de esa disociación que sean reales, de ese distanciamiento que sean reales. Efectivamente, por eso he dicho que se tienen que marchar. Bueno, la última cuestión, Juan Carlos, ¿hasta dónde llega la manifestación que sale en Urquinaona? ¿Es concentración o es manifestación? Es una manifestación, la idea es salir de Plaza Urquinaona y bajar por Vía Layetana hasta la Plaza San Jaime. O sea, aplaudir a la policía en Vía Layetana. Exacto, siempre es adecuado, claro. Sobre todo con el olvido que la tiene el Ministerio del Interior en Cataluña, ¿no? Parece que compartan la idea de que tienen que marcharse, solo que el Ministerio del Interior lo hace por la vía de dejarlos sin recursos, sin recursos como cuerpo y sin recursos personales para que se ganen la vida, ¿no? Desengáñate, la ministra del Interior es Meritxell Batet. Sí, pues con eso ya me lo has dicho todo. Sí, la ministra del golpe en el gobierno que tiene mando en plaza. Bueno, muchas gracias, mucha suerte en la manifestación del domingo. Federico. Gracias, hasta luego. Y mucho ánimo en Cataluña. Sí. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ir con el avance de los oyentes. Sí, vamos con los oyentes. Bueno, los oyentes están opinando precisamente sobre esa puerta abierta que ha dejado Ciudadanos al Partido Socialista después de la pausa. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. De última hora, esto pasa por no desayunar Lexatín en una crisis de gobierno. Una crisis de gobierno es tortilla de Orfidal y un zumo de Lexatín. Y aún así los nervios están de punta, porque juegan malas pasadas. Ketty Garat, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Pues como sí, diría aquel, salta la noticia, salta la anécdota. A algunos se le ha escapado el dedo a la hora de mandar los mensajes en el servicio de mensajería que tiene el Palacio de la Moncloa para avisar a los periodistas de las convocatorias, de las horas de las ruedas de prensa, y a las 9:43, pues hace muy poquitos minutos, nos han mandado el siguiente mensaje. 2 puntos. José María Barrera, no me han explicado mi sustitución en la Diputación Permanente. Ser suplente es poco importante para que ahora se acuerden de ello. De esto está informando el Servicio de Mensajería del Gobierno de España, en el Servicio de Mensajería Oficial que manda a todos los periodistas. Ya te digo, Federico, que hay muchos nervios aquí. Eso es, ya sé lo que pasa. Han oído a Girauta y han decidido echar a Sánchez. Esto es la primera rebelión por mensaje. A lo mejor están buscando colocarse alguno en el futuro gobierno. Dice, a ver, Ciudadanos, Garicano, colócanos a todos. Están nerviosos aquí en estas horas previas a la convocatoria de elecciones, porque quedan pocos minutos para que salga el presidente del gobierno a decir lo que ya todos esperamos, que son la convocatoria de elecciones el día 28 de abril. Y bueno, les ha jugado esta mala pasada en este momento concreto. Hay mucha tensión en el ambiente, también muchas risas, fruto también de esa tensión. Y de momento, pues aquí seguimos a la espera en una sala de prensa, ya te digo que abarrotada de medios de comunicación. No recordábamos tantos periodistas y tantas cámaras y tantos directos al mismo tiempo desde hace pues mucho tiempo. A la espera, ya te digo, quedan 10 minutos y en 10 minutos ya se sabrá de manera oficial campaña electoral el día 12 de abril, disolución de Cortes el día 5 de marzo, elecciones el 28. Gracias, Ketty. Bueno, vamos con los oyentes. Sí, porque tienen precisamente la vista puesta en esa convocatoria electoral y en lo que nos va a costar económica y políticamente. Si el Partido Socialista, los independentistas y Podemos suman, gobernarán. Y lo mismo pienso con Ciudadanos. Si suma con el PSOE, gobernará. Yo no necesito las estadísticas esas que están dando, pero yo sí tengo una muy clara. Ciudadanos muere por su indefinición. No sabemos si entran, si salen, si son Pachón o Gorrino. No tenemos ni idea. Tan solo por 26 días nos va a costar una media a la gente que estamos trabajando de 10 euros que he calculado por persona. Es vergonzoso. ¿Qué pasa? ¿Que no pueden hacer las elecciones todas en el mismo día? Sencillamente, estamos en campaña electoral. Todos están pensando qué hacer para quedar bien. Nadie está pensando en nosotros. 15 días que da a la Franco para sacar a Franco, se va sacando a Franco sí o sí. Bueno, pues los oyentes no están nada contentos. No, a mí es que me parece semisuicida este discurso de Ciudadanos. Pero si acaba de decir Girauta, si se puede repetir el pacto a la andaluza, si podemos echar a Sánchez, le echaremos. Yo no sé qué más queréis que digan. Más claro el agua. O sea, si la suma PP, Vox, Ciudadanos... No ha dicho solo eso. Bueno, pero lo ha dicho alto y claro. Yo no sé qué más queréis que diga. Solo eso. No sé qué Ciudadanos más está diciendo ahora... ¿Queréis que reniegue eterna muy públicamente? O sea, nunca más, no sé. Perdona, Ciudadanos está diciendo ahora que el problema es Sánchez, pero conviene recordar que hace un cuarto de hora decían que el problema era Rajoy. Lo recuerdo perfectamente. El gran problema era Rajoy. Si se refundaba el PP sin Rajoy, por supuesto, apoyarían una investidura, porque el problema era Rajoy. Acto seguido ahora ya no se hizo la investidura de Rajoy. Ahora el problema es Sánchez. Si se refunda el PSOE de aquí a un cuarto de hora, por supuesto, pactaremos con el PSOE. Bueno, es decir, hay un elemento que tampoco es tan criticable. Es decir, es un oportunismo posibilista. Ha sonado bien esto, ¿no? Oportunismo si posibilista. Oportunismo, déjalo en posibilismo, que queda mejor. Sí, pero se entiende menos. Sí. No hay alternativa. Es que está bien traído el ejemplo. No, eso lo decía Margaret Thatcher, no hay alternativa. No hay alternativa, que es que o investían a Rajoy o volvíamos a unas terceras elecciones. Es que las cosas hay que situarlas en su contexto. Sabes que la última vez que se nombró a Rajoy se fundió una bombilla aquí. Pues... Yo no quiero. La momia no se toca y a Rajoy se le nombra lo justito. Es que estallan los focos. Una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez. Bueno, Naya, ¿el Corte Inglés? Blancolor, es época de Blancolor en el Corte Inglés, no sé si os gustan como a mí. Yo mañana iré en las 4 esquinas, pasado mañana, ¿no? No, mañana. Mañana, la otra crónica del mundo. Vamos a ver,
¿qué hacemos con Begoña? ¿Qué va a hacer Begoña? O sea, pues lo primero que tiene que hacer es cambiar las sábanas. Cambiar las sábanas. Hombre, claro. Eso ha sonado muy raro. No, vamos a ver. Primero, en Moncloa debería llevarse las sábanas. No, cambiarlas, hombre. Sí, claro. Lavadas no, te poner unas nuevas, ya las han usado bastante y son atléticos y tal. Y luego otras en Pozuelo. Pues voy a darte ideas. En su super chalet de Pozuelo. Voy a darte ideas. Por ejemplo, toallas XXL de algodón. Sí, porque él es grande. De talento no, pero de cuerpo es grandón. Sí. Esto es. También muebles blanquitos a juego con cabeceros de tapizado, o las sábanas Tropical Classic conjuntadas, o los manteles y las servilletas también de Delia que van conjuntaditas. Todo ideas. Blancolor. Además, ahora tienen un 50% de descuento hasta el 28 de febrero. Pues muy bien, muy bien. Bueno, estamos recibiendo ya la señal en directo desde Moncloa. Todavía no está el presidente del Gobierno en la sala de prensa, pero sí comprobamos que, como nos dice Ketty, está totalmente abarrotada de periodistas que están esperando las declaraciones del presidente del Gobierno, que en unos minutos debe de entrar ya en la sala. Federico. ¿Qué hacemos? Le damos la palabra a Paco Rosill, que es el más formal, a condición de que sea solo 2 minutos. Y que en cuanto ahora enseguida vendrá Isabel González también a adelantarnos la crónica rosa. Venga, a ver, Paco, esta cuestión que se plantea ahora, si ahora anuncia esta irregularísima disolución y tal, pero que da lugar, porque a las 11 hay ya anunciadas pues unas ruedas de prensa de Casado, de Rivera, también Abascal hablará por Twitter, que es más rápido, etcétera. Empieza la campaña electoral. No, perdona, Federico, sigue la campaña electoral, porque este gobierno es un comité electoral y así lo reconocieron en la primera reunión que se reunieron en Toledo. Ahora decididamente, si yo recuerdo que publiqué en Libertad Digital, esto no es un gobierno, es un anuncio. Lo que no pensé es que iba a ser tan largo. Pero bueno, esta jugada de Ciudadanos, viendo lo que está viendo tú conoces Andalucía perfectamente. Es el único, junto con Pedro Betena, que ha escrito un libro sobre la corrupción en Andalucía. Bueno, 2. 2 libros. Nadie más. Se produce una novedad. Se van a permitir 5 preguntas después de la intervención de Sánchez. Esto era algo que no estaba previsto. La comunicación en principio iba a ser solamente la institucional del presidente del Gobierno, sin Llevarán preguntas. Una foto pegada a la frente, los medios acreditados. Bueno, pero es algo novedoso. Bueno, a partir de ahora hablaremos de los medios desacreditados, porque que te elijan para preguntas. Pero, ¿cómo ves la campaña? O sea, esta historia de lo que está haciendo Ciudadanos en Andalucía, ¿cómo se explica? Bueno, son 2 cosas distintas. Una cosa es la campaña y otra cosa es lo que está ocurriendo con Ciudadanos en Andalucía, que tiene un profundo desconocimiento de la realidad andaluza por parte de Juan Marín, y yo creo que ciertas dependencias... No, de Juan Marín porque Juan Marín es de allí. No, pero Federico, no es suficiente. No es suficiente. Es decir, muchas veces te puedes confundir con el ambiente y no ver absolutamente nada por encima de lo que tienes a tu alrededor, y yo creo que están cometiendo errores en el nombramiento de algunos cargos. Pero yendo un poco a lo que vamos a entrar ahora en la campaña, yo creo que estamos en la fase de barullo general que está propiciando el gobierno. El gobierno tiene que hacerse olvidar sus pactos con los independentistas. Entonces está la idea de revolverlo absolutamente todo para que nos olvidemos de esa historia y recrear el personaje de Pedro Sánchez. Yo decía el domingo que más que un relator sobre Cataluña, Pedro Sánchez necesitaba un relator y un relato nuevo. Y es en lo que está. Lo apuntó la ministra de Hacienda el otro día, cuando de forma paradójica dijo, es que a Pedro Sánchez le están dando el maltrato que se le dio a Adolfo Suárez. Que se lo dio Felipe González. Se lo dio Felipe González, Alfonso Guerra del Partido Socialista. Entonces están en esa recreación de la equidistancia. Nosotros somos los cabales, moderados, frente al independentismo y a los que el otro día aparecieron en Colón. Y esa es la historia que va a trabajarse Pedro Sánchez, y supongo que la oposición, pues lógicamente... En este momento es que se está produciendo, para la gente que lo esté siguiendo a través de la línea también en televisión, las imágenes que estamos pudiendo ver, los periodistas están pactando entre ellos, consensuando las 5 preguntas que van a realizar 5 de ellos al presidente del Gobierno, y es ese corrillo que están viendo en medio de la sala de prensa. Hay que decir que en los países democráticos, en las ruedas de prensa, preguntan los medios lo que les da la gana. Cada medio lo que le parece y ya pacta con su director, punto. Digo, en las democracias. Esto es una cosa bananera, pues muy propia de un partido cuyo ídolo era Omar Torrijos. Sí, hemos visto en las ruedas de prensa que se produce en la Casa Blanca, que rápidamente una multitud de periodistas levantando la mano haciendo preguntas muy rápidas y que tiene que responder el presidente. No se entiende la fórmula que hemos adoptado aquí. Es como consensuamos todo, ¿no? De que es la forma de no hablar de aquello que interesa. Claro, esto es un invento de Pedro Sánchez. Es impresentable. O sea, esto debería ser inaceptable para la profesión en su conjunto. Ya está. Sin preguntas, no hay rueda de prensa.
que no pasen la señal. ¿Te refieres? Yo es que tengo peor opinión que tú de la profesión, y que me perdone Paco aquí presente, pero estamos viendo tales cosas. Pues por eso, pero o sea, estamos viéndolas porque recuerdo, se consienten. Paco, la Asociación de Periodistas que pidió que no se echara a los jefes de prensa de las consejerías de Andalucía. Sí, bueno, claro. Sí. O sea, fue el otro día. Pero esto el otro día. Federico, es que la subvención lo corrompe todo. Sí. Y lógicamente, si las asociaciones viven del favor de la Junta de Andalucía, pues obviamente te puedes encontrar cosas de esa calaña, porque Por eso no tiene otro nombre. Yo nunca he sido miembro de ninguna asociación de la prensa. Y yo tampoco. Me ofrecieron entrar en la dirección de la Asociación de Periodistas de Madrid. Y digo, pero ¿cómo voy a ser directivo de una en la que no participo? Y digo, hombre, qué mejor manera de entrar, ¿no? Ya por la puerta grande. Digo, chico, lo detesto. Porque además yo, si Cebrián es periodista, que me quiten de la lista. O sea, no. En fin. Fíjate, ahora tendría la experiencia ya para las memorias. Estuve 10 minutos como directivo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Tuve que dimitir indignado. Ya lo decía Groucho Marx, nunca pertenecer a una asociación que me admita a mí como socio. Exactamente. Bueno, Isabel González. Bueno, a la espera de que comparezca el presidente de momento del Gobierno, avance de los temas que trataremos en la Crónica Rosa. Está aquí Paco Rosell. Y en la otra crónica. Yo he avanzado una esquina. ¿Qué hacemos con Begoña? Ya, ¿qué hacemos con Begoña? ¿Qué va a pasar? Imagínate que se produce el cambio. Espero, esta es la radio del cambio, queremos que haya cambio. Bien. Y ese secreto de Estado, que es el sueldo de Begoña Gómez, del Instituto de Empresa, que de pronto descubrieron que era una experta en África, pero no tienen ni idea, porque aspiran a un edificio de la SEPI en el centro de Madrid y está pendiente de una firma, que lo mismo lo firman estas 3 semanas, y se sabe el sueldo que ha estado cobrando la señora presidenta. Ella está en periodo de pruebas, o sea que cuidadito con lo que pueda ocurrir. Bueno, pues es que hoy la otra crónica amanece con una exclusiva que habla sobre Rocío Flores. ¿Te acuerdas que ayer comentamos que iba a participar en un reality en Supervivientes? Pues la otra crónica se ha puesto en contacto con la familia y lo niegan, Federico. La chica de verdad quiere ser como Andrea Janeiro, quiere estar fuera de todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación. De momento vamos a darle un voto de confianza. Que no se han puesto de acuerdo en el precio. Exactamente. No sé, me fío de lo que dice tu periódico, Paco. No te quepa la menor duda. Lo que yo no siempre me fío de las declaraciones que hacen algunos. Los famosos. Que eso es distinto. Tenemos que hablar de la reina. ¿Por qué se puso ayer ese traje, el mismo con el que hizo su presentación oficial? Pues a mí me parece que es maravilloso que un traje te sirva 16 años después y le siente como un guante. Fíjate que hay que tener cuerpo. A mí me sirve ropa de hace 25 o 30 años. Yo es que no la tengo. Tú eres muy rara. Ha pasado por mi vida. Maricondo ha pasado por mi vida, ¿verdad? Te ahorras un dineral, hay que decirlo. Bueno, eso es verdad. Y no necesitas a Maricondo estropeándote la casa. Hablaremos de Kiko Matamoros. Se casa, Federico, dentro de apenas 3 meses. He oído antes a Verónica, dice, vamos a ver, para chafarle la boda a Belén. Es que se casa un día antes. Pero hombre, para que vayan los invitados resacosos a la de Belén y todo legañosos. O borrachos no lleguen, o sea... Lucía Rivera ha hablado a través de redes sociales. Sabemos datos nuevos del nuevo novio, valga la redundancia, de Vicky Martín Berrocal. Jesulín, que hace rueda de prensa en un ratito. De prensa, como si fuera un partido Bueno, político. Vuelve a los ruedos, pero ayer se Portugal apuntaba... está en alza, por lo que veo, ¿no? Sí, bueno, en Portugal están colocándose todos. Efectivamente, y luego hablaremos de las expulsiones en Gran Hermano VIP Duo. Ayer salió Fortu de la casa y yo... Creo Sí, ha salido Fortu. Y además muy maquilladito. Maquilladito, yo creo que por el encargado de maquillar en el tanatorio de San Isidro, porque llevaba la cara... Bueno, como es una cosa, como es un tipo de rock totalmente heavy, salvaje, ¿todo vale? Pues pueden salir de momias, de muertos vivientes. Madre mía. Ahora lo comentamos después. Bueno, hablando de muertos vivientes, pues es el gobierno en funciones. La entrada del presidente del gobierno, de momento lo ha hecho ya Isabel Acaba Celaá, de entrar la ministra Celaá, portavoz, y sobre todo Iván y también la vicepresidenta llega Carmen Calvo. Braceando como si fuera un suplente de baloncesto. Ya está hablando, Federico. Pues... Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa. Quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción. Y es que una de las principales responsabilidades de la presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte, un futuro que conquistar, un modelo de sociedad que construir. Y hacerlo explicando las razones, los argumentos, los porqués
del horizonte propuesto, de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. Y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración. Hace casi 9 meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país. Los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas. El partido que entonces sustentaba al Gobierno fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito. Aún hoy se siguen investigando y se siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción. Hace casi 9 meses, España sufría un Gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un Gobierno acosado por la corrupción y sumido en una parálisis legislativa. Un Gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría buena parte y sufren buena parte de la ciudadanía de nuestro país. La no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el Gobierno y también de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyara el cambio de Gobierno con una moción de censura. Y lo hizo legítimamente. Lo hizo al amparo del artículo 113 de la Constitución española, artículo que dota, y quiero además volver a subrayarlo, de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un Gobierno salido de la moción de censura. Elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados, que son elegidos a su vez por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que, no olvidemos, es una democracia parlamentaria. Conviene recordarlo, nunca olvidarlo. Como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructiva. Y me parece importante quedarme y subrayar, aunque sea por unos segundos, esta característica. Tiene que ser constructiva, porque con ello se permite dotar de estabilidad, de certidumbre, de confianza a nuestro sistema político. No se vota echar a nadie. Lo que se vota es la conformación de un nuevo Gobierno, con su programa de Gobierno, y eso es lo que se produjo en junio del año pasado. Esto es lo que hicimos. Respetar la letra y el espíritu de la Constitución española. Constituir otro Gobierno y ofrecer otra alternativa, otro horizonte necesario, por otra parte, a nuestro país. Nombramos un Gobierno de personas capaces, de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad. Un Gobierno, en definitiva, abierto. Un Gobierno no partidista. Un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente. Necesario en nuestro país el consenso, el acuerdo y no la crispación. Un Gobierno con una clara vocación europeísta, de convicciones progresistas. Un Gobierno de izquierdas, con compromiso social y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentados en su Consejo de Ministros. A todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso y por su trabajo tan intenso durante estos meses. Un Gobierno que tenía una firme convicción: gobernar para la mayoría, unir a los españoles y no enfrentarlos. Por encima de las ideologías, unir a los españoles. Dar una respuesta colectiva a los desafíos que como sociedad tenemos por delante: la digitalización y la revolución tecnológica, el empleo y el impulso empresarial, el cambio climático y la despoblación, la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, la fortaleza de nuestras instituciones democráticas y singularmente del Estado autonómico, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de desigualdad y de exclusión social, la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores. El horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en 3 ejes. El primero, la consolidación del crecimiento económico, que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, y la creación de empleo digno, ese es el primero de los ejes. El segundo, la reconstrucción de nuestro estado del bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento. Y finalmente, reforzar nuestras instituciones democráticas. Fruto de este intenso trabajo, y me gustaría además subrayarlo, porque es la primera vez que fructifica y prospera una moción de censura, y desde el minuto 1
pusimos en marcha toda la maquinaria del Estado, no solamente para que España no se parara, sino que también reorientada muchas de sus políticas hacia opciones y políticas de contenido progresista y social. Fruto de ese intenso trabajo, en poco más de 8 meses de gobierno y tras años de parálisis, se han aprobado en las Cortes Generales 13 leyes y se han aprobado más de 25 reales decretos ley. Se han traspuesto directivas que dormían el sueño de los justos, que amenazaban al erario público su incumplimiento en la transposición, y se ha recuperado la presencia europea e internacional de España que hacía falta. Para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, que era el primero de los ejes, el Gobierno aprobó poco al entrar en el Gobierno un plan de empleo digno que ha transformado en contratación indefinida más de 50.000 empleos precarios. Se ha aumentado en un 22% el salario mínimo interprofesional, acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. Se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que representan a más de 3 millones de hombres y mujeres en nuestro país. Se han movilizado también políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios y llenar de oportunidades laborales la España vacía. Se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético, fundamental para luchar contra un desafío global como es el del cambio climático. Se ha derogado el impuesto al sol. Se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética. Se aprobó también una nueva ley hipotecaria. Se ha dinamizado el sector de la ciencia, que ha sido vilipendiado durante 7 años de la anterior Administración. Se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país y se ha reafirmado el compromiso no solamente de este Gobierno, sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización, el sector primario y la creación artística y cultural. Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, y el resultado de esta política económica, que es rigurosa pero no exenta de compromiso social, ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto, mayor que el de las principales economías europeas, y que el año 2018 se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles precrisis en nuestro país. El segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social de nuestro país. España es un país que, si tiene un problema fundamental, es la desigualdad social, la desigualdad de género y también la desigualdad intergeneracional. Hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades, la precariedad y las dificultades para poder emanciparse. Por tanto, no es útil ni es justo un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad. El objetivo, por tanto, que nos propusimos fue reconstruir el estado del bienestar. Por ello, recuperamos la universalidad de la sanidad pública, garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones, revertimos los recortes educativos, las becas, impulsamos el Pacto de Estado contra la violencia de género. Reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido. Impulsamos una nueva ley de lucha y de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia. Reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños y niñas en nuestro país. Nos comprometimos con la Agenda 2030 y reforzamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ante enfermedades también que afectan a personas de mayor edad. Y el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia, nuestras instituciones, lo que se dice que es la regeneración democrática. No solamente poniendo en pie un gobierno abierto, un gobierno ejemplar, poniendo fin a un gobierno asediado, como he dicho antes, por la corrupción, sino que planteamos también garantizar una radio-televisión española pública, objetiva y plural, el impulso a la memoria histórica y dar cumplimiento al mandato parlamentario y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos, la creación también de una nueva autoridad macroprudencial que supervise y dé respuesta a futuros desmanes en el sector financiero que tanto han afectado a la clase media y trabajadora en nuestro país, o el impulso de 2 reformas constitucionales que han sido largamente pedidas y demandadas por la sociedad y determinados colectivos. Una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos y una reforma constitucional para dejar de hablar y de llamar a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución. No quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor oferta pública de empleo de la década,
que se ha puesto en pie durante estos 8 meses de gobierno y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el gobierno. Y, por supuesto, el refuerzo del Estado autonómico, el esfuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales, impulsando las conferencias bilaterales entre el Gobierno y los distintos gobiernos autonómicos, recogidas en los estatutos y que, desgraciadamente, durante estos últimos 7 años habían sido abandonadas por el anterior Gobierno. La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma, la que ha caracterizado al Partido Socialista y a mi persona cuando he estado como líder de la oposición y hoy como presidente del Gobierno. Nosotros, dentro de la Constitución y la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Eso lo han sabido todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace 8 meses antes de la moción de censura es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos 8 meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora. Por tanto, consolidación del crecimiento y la creación de empleo, reconstrucción del estado del bienestar, porque es importante crecer, pero sobre todo es importante redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática en nuestro país con las instituciones y en particular con el Estado. Y todo ello, insisto, se ha materializado en más de una veintena de reales decretos leyes y 13 leyes que a mí me parece que han hecho mejorar a España sin duda alguna, que han situado a nuestro país en mayores cotas de crecimiento, de justicia social y de ejemplaridad. Y todo ello, insisto, en poco más de 8 meses. Pero junto a lo logrado, que ha sido mucho, y creo que ha sido importante para este país, junto a lo logrado debo recordar lo bloqueado, lo paralizado. Lo bloqueado y lo paralizado no por una falta de mayoría parlamentaria que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios, por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común y de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición, que no ha antepuesto en definitiva el interés general. Habrá antepuesto otros intereses, pero desde luego no el interés general, que ha bloqueado leyes importantes, muy importantes, en su tramitación en el Congreso de los Diputados, muy importantes para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, con independencia de a quién voten en los procesos electorales. Se ha bloqueado, por ejemplo, la tramitación de la ley de eutanasia. Se ha bloqueado también la derogación de la ley Mordaza. Se ha bloqueado también la derogación de la reforma laboral. Se ha bloqueado también la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero. Se ha bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral o la lucha contra la brecha salarial. Se ha bloqueado también la tramitación de la ley sobre bebés robados, las prácticas académicas universitarias externas, la pobreza energética, la protección a los desempleados, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas. Todo esto se ha bloqueado, se ha paralizado, no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos, que contaban con una mayoría en la mesa del Congreso. Y, finalmente, el bloqueo a la tramitación de unos presupuestos sociales. Y quiero subrayarlo, unos presupuestos sociales después de 7 años de injusticia social, de austeridad, de recortes del estado del bienestar y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios. Unos presupuestos sociales que hubieran revitalizado, por citar algunos ejemplos, nuestro sistema nacional de dependencia, que ha sido abandonado durante 7 años de gobierno del Partido Popular, la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de 52 años, las políticas de vivienda y sobre todo las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar mucho antes, a edad temprana, la educación
con un impulso a las becas, la formación profesional, el empleo juvenil, el impulso a la ciencia y el retorno del talento que se ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis, la transición justa de nuestra economía, apoyando a aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático y el cambio en consecuencia de nuestro sector energético, unos presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, en definitiva unos presupuestos buenos para los españoles y buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Con todo, sí quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del salario mínimo interprofesional y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España, con o sin presupuestos, están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España y vamos a cumplir con ese compromiso. Después de casi 9 meses de avance y de transformaciones buenas para los ciudadanos, el Gobierno esta semana, y España también esta semana, nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y, por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país. Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como Gobierno, y a mí como presidente del Gobierno. O continuar gobernando con unos presupuestos que no son los nuestros y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder, que España necesita avanzar, no dar pasos hacia atrás, que España necesita empeñar todo su esfuerzo y todas las energías colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto, desde la moderación y el sentido común, excluyendo la política de la crispación, creciendo y creando empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza, consolidando y reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos 40 años, sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y esas libertades, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España. Por este motivo, les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. He comunicado a Su Majestad el Rey esta decisión y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto Ley que será publicado en el Boletín Oficial del Estado en tiempo y forma. Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía, de que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país. España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político, es de los españoles. España es suya. Y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos. En la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década y de una nueva generación, la España que gobernarán los jóvenes hombres y mujeres de hoy. La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan
siempre, siempre, siempre será un gran acierto. Gracias. Mira, esta parte es la única que me gusta, la musiquilla. Tinto, sí, pero esta es nuestra. Vamos a ver, solo una adenda. Este tío que ha mentido en todo lo que ha dicho, este es el que dijo en la moción de censura esto. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Bueno, está preguntando Ketty Garat. Tiempo se van a aprobar cuestiones simbólicas para este Ejecutivo, empezando por hoy mismo, como la LOMCE, proyectos de ley que no van a ver previsiblemente la luz en esta legislatura y que pueden dar pie a la oposición a decir que usted está empezando la campaña electoral desde Moncloa en este periodo. Por lo tanto, le pregunto muy directamente, ¿por qué no ha optado por la fecha del 11 de abril, que supondría disolver las Cortes hoy mismo? Gracias. Bueno, gracias, Ketty. Siempre cuando uno toma una decisión, pues siempre hay personas que pueden considerar que otra fecha fue mejor. Yo creo que esta es una buena fecha. Primero, porque es importante hablar de España y no mezclar debates. Cuando la derecha se manifiesta en Colón, no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña, se está manifestando diciendo aquello de que quiere Sara Sánchez. Y por tanto, el debate es otro. El debate es ¿qué España queremos? ¿Qué España defendemos? Es evidente que la derecha, con sus 3 partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas, todos. Y creo que ese es el debate. El debate es hablar de nuestro país, de qué futuro queremos darle. Si queremos una España constitucional, orgullosa de sus derechos, de sus libertades, que hace las transformaciones para conquistar su futuro, o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, al contrario. Y ese es el debate que hay que proponer desde los partidos políticos a los españoles. ¿Qué España queremos? Y desde luego la nuestra, creo que durante estos casi 10 meses que va a representar el mandato como presidente del Gobierno y de mi Gobierno, ha sido bien clara. Modernizar nuestra economía, crear empleo digno, redistribuir el crecimiento, ejercer la labor política de una manera humilde, noble, ejemplar, limpia y fortalecer nuestro Estado en todos sus ámbitos, desde las instituciones, respetando al Congreso de los Diputados, las Cortes Generales... Bueno, ya después de esta insufrible letanía compuesta de mentiras, trolas, embustes y engaños, porque no ha habido otra cosa, ha mentido en todo. Nunca hizo una moción de censura constructiva, renunció a presentar un programa de gobierno, se limitó a decir que, como acabamos de oír, convocaría a la mayor brevedad posible elecciones generales, nunca lo hizo, nunca presentó un programa de gobierno y lo presenta ahora ante los periodistas. Le dio a los separatistas todo. Ofreció recuperar el estatuto que declaró inconstitucional parcialmente el constitucional, gracias al recurso del PP, que si no lo llega a recurrir el PP, ahí está vigente el estatuto. En fin, es que no ha dicho una verdad y nos ha soltado aquí, ha ofrecido, ha confirmado lo que ya se sabía, que se van a subir las pensiones, el sueldo del funcionario, Rajoy, los que subió Rajoy a base de aprobar un crédito especial sin presupuesto, bueno, en fin, mira, sin palabras. Este es un, como se dice sin temor a querellas, sin vergüenza. Exacto. Y lo que hay que hacer es darle una patada en ese alto tafanario para que lo más lejos posible, a ser posible en órbita con Pedro Duque, orbite alrededor de la Tierra sin aterrizar en España en largo tiempo. Con el voto y con las botas. Ciudadanos te oiga. Dios lo quiera, Dios lo quiera. Bueno, vámonos a descansar a la Crónica Rosa. Es La Mañana de Federico. Es Radio.